Muy buenas noches y bienvenidos a las 8 en punto. Sin duda, la situación hondureña amerita análisis más profundo. Y ahora hablamos con los periodistas que sean más en términos más políticos de lo que significa esto. Yo creo hoy día no solamente ahondar en la parte política, sino también en la parte que tiene que ver con la parte internacional netamente, qué es lo que está pasando, cuáles son los estatus que hay en este momento, cuáles son las posibilidades de estas negociaciones que se pueden producir por parte de Oscar Arias o por parte de la OEA. Bueno, el estatus mismo que tiene el presidente Zelaya en este momento, la situación de Brasil en este asunto que hasta el momento no había estado, etcétera, etcétera, incluso, digamos, ¿cierto?, el rol que puede estar jugando el gobierno de Hugo Chávez en todo esto de Honduras. Para hablar sobre este tema he invitado a dos personas que conocen, por supuesto, mucho de la situación internacional. Uno es el ex vicecanciller de la República, Eduardo Gálvez. Buenas noches, Eduardo. Muy bienvenido. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias por estar en tu programa y por invitarnos. Gracias. Y Jorge Villacorta, diputado del Parlacen. Jorge, buenas noches. Gracias por venir. Viene llegando de Guatemala, donde está la sede del Parlacen. Hubo plenaria hoy día hasta las 2 de la tarde y de ahí a 8 en punto. Muchas gracias, 8 en punto. Jorge. Vamos a saludar a Banco Agrícola, que hace posible este primer segmento 8 en punto, y inmediatamente empezamos con el tema de esta noche. Bueno, Eduardo, yo no sé si hay otro hecho similar que haya ocurrido en el mundo antes, o en nuestra América Latina, ojalá, digamos, si tuviéramos antecedentes previos de un golpe de Estado, de un presidente que sale, pero después entra, y en la misma ciudad capital hay dos presidentes, ¿ya? Uno asilado, bueno, ni siquiera asilado, porque no hay asilo de por medio, está como huésped dentro de una embajada, a pocas cuadras seguramente está el presidente de facto o de hecho en este momento, y obviamente esto ha creado una situación difícil no solamente para Honduras, sino que para nuestros países vecinos, como nosotros, como somos nosotros, digamos, y el mundo, el mismo, digamos, ¿cierto?, el resto del mundo, ¿no? ¿Es una situación inédita lo que está ocurriendo en Honduras, a tu juicio? Yo considero que sí, en lo que yo tengo de existencia en esta vida, creo que esta es la primera vez que se da un hecho de esta envergadura. Efectivamente, Nacho, la situación se torna cada vez más crítica ahorita de que el presidente Zelaya está en Honduras, porque no solamente altera aún más la exacerbación social que hay o que ya había venido dándose en Honduras, sino que también obliga al gobierno del presidente de facto, Micheletti, a tener que ser pues cada vez más ponderado y además de ello muchísimo más prudente. Yo creo que lo que debe de pasar aquí es lo que todo el mundo está diciendo. ¿Qué tenemos que interpretar con la llegada de Zelaya a Honduras? Porque obviamente no es un acto de una persona desesperada. Este es un acto muy bien planeado y planeado estratégica y cuidadosamente. Él por sí solo, usted bien perfectamente vio cuando llegó a la frontera entre Nicaragua y Honduras, sí, no se atrevió a pasar a Honduras. Obvio. Entonces sí tuvo que haber sido ahora una acción muchísimo más, si bien es cierto... ¿Que tiene que haber implicado inteligencia? Por supuesto, debe haber y suficiente planificación. Así que yo creo pues que en ese sentido, él tomando todos los riesgos, es ahora que se debe de interpretar, a mi juicio, de dos maneras. ¿Qué busca Zelaya con esto? Busca el hecho de que en su debido momento se llegue a estabilizar a Honduras a través del diálogo que se les está exigiendo a ambas partes, o busca de una u otra manera exacerbar cada vez más los ánimos de aquellas personas que le siguen. ¿A qué me refiero con esto? A poder llegar en un momento determinado a fortalecer ese movimiento de resistencia nacional que él mismo ha creado y que le está siguiendo, y que puede llegar en su debida forma, pues obviamente, a constituirse en una especie de movimiento social socialista. Y creo que eso pues de alguna u otra manera le ayuda a través de lo que es no solamente el apoyo internacional que tiene, porque consideran a Zelaya legítimo gobernante, todos los países de la comunidad internacional y obviamente los países de la OEA, sino que también busca con ello ir deslegitimando y dándole cada vez más debilidad al gobierno de Micheletti al lograr
que gran parte también de la población en su debida manera le pueda estar respaldando para crear más zozobra y para crear más desorden. ¿No tenía otra salida? ¿Celaya tenía que hacer esta acción de entrar a Tegucigalpa y colocarse de frente ante los hechos? Estando afuera corría el riesgo de empezar a olvidarse y sobre todo, digamos, en este reloj que tiene, digamos, en contra, que es las elecciones del 15 de noviembre o el término de su mandato en enero? Yo creo que la decisión ha sido temeraria. Ha sido temeraria porque obviamente es muy arriesgada y él de alguna forma también ha tenido que medir esos riesgos. El riesgo de que lo pudieran capturar en su intento por llegar a Honduras, porque eso es lo que busca el gobierno de facto, obviamente. Por eso es que inclusive se ha protegido con la ficción de la extraterritorialidad en una embajada que tiene un peso significativo ante la comunidad internacional. Aquí no podemos hablar de que él ha buscado asilo ni refugio, porque obviamente no operan esas figuras. Si no, lo hubiera podido hacer en Nicaragua, donde ha estado, lo pudo haber hecho en Venezuela, lo pudo haber hecho en Costa Rica o en cualquier país. Pero no es la idea de él el tener ¿Cuál es el asilo estatus o el tener huésped? refugio. Él es de huésped. Él está dentro de la ficción, resguardado por la ficción de la extraterritorialidad en territorio brasileño, porque así se considera. ¿Pero existe el estatus de huésped? De hecho, nada más. No jurídicamente. No, porque el obviamente... único estatus que correspondería sería asilo político por parte... Es que hay que diferenciar lo que es refugio y asilo político. Obviamente el asilo, de alguna manera, cuando es diplomático, es en cuanto se perfila en una misión diplomática en naves de guerra o precisamente en la residencia del embajador, que también tiene esa figura de la extraterritorialidad. Y el refugio obviamente es precisamente cuando pueden haber una o más personas que se sientan amenazadas en forma ipso facto y se van a refugiar a una embajada y solicitan asistencia de ese gobierno. Pero no pueden aplicarse en ninguna de las dos porque eso es precisamente lo que el gobierno de Micheletti esperaría. Que si pide asilo o pide refugio, entonces tiene la obligación de irse donde está asilado ahorita o a un tercer estado bajo la protección precisamente del estado asilante y del gobierno local. Pero eso es precisamente lo que quiere Micheletti y no es eso lo que está buscando Zelaya. Lo que está precisamente buscando es la protección de la inmunidad que le da o la inviolabilidad que le da una misión diplomática en Honduras para poder en todo caso protegerse y desde ahí estar de alguna manera. ¿Y hasta cuándo le puede dar esa inviolabilidad? ¿Todo el tiempo esa inmunidad se la puede dar todo el tiempo? Mientras Brasil así lo considere necesario, sí, pero hay un riesgo también. Pero aquí estamos hablando de algo que no está sustentado en nada jurídico. No, sino que está sustentado... No, pues sí, pero aún así está protegida por Convención de Viena una representación diplomática a donde él está alojado. O sea que en ese sentido, aunque sea huésped de la misión diplomática, la que está inviolable ahorita es la misión diplomática y nadie puede entrar sin consentimiento como perseguido de la político. misión. ¿Cuál es la...? No, porque el perseguido político ya le da la figura del asilo o del refugio. Él está como presidente para Brasil, él es el presidente legítimo y está ahí de huésped, en territorio brasileño. Ok, yo me imagino que esto no hubiera pasado en un país más grande, ¿no es cierto? Hubiera pasado en Japón o en China, pues ahí digamos, ¿cierto? Quizás la debilidad de un gobierno centroamericano hace que esto pueda suceder. Es que mira, Nacho, nada de lo que ha sucedido puede pasar en ningún otro país en estos tiempos. Bueno, es verdad. Eso para empezar. Porque la historia no es el día del golpe, entre comillas. Y digo entre comillas porque es una mezcolanza de cuartelazo. No es el clásico golpe de la latinoamericana donde se crea una junta revolucionaria de gobierno y cambia la constitución o la elimina y por decreto gobierna, como recordamos aquí nuestros tiempos del 79, pues, el último que tuvimos, ¿no? No es así, sino que la Corte dictamina y con ese planteamiento que la Corte dictaminó que hay que capturarlo, va y ahí es lo sui generis. No lo capturó la policía, sino que las Fuerzas Armadas, y lo que es peor todavía, empillamado y lo que sea, lo agarra y lo pone y lo saca fuera del país. Es que no existe, aunque hubiese sido condenado, ningún delito por el cual te van a sacar de tu país. ¿Me explico? Entonces, ahí hay una cadena terrible de errores.
a mí me sorprende cómo quien gobierna es el Partido Liberal, de más de 100 años de experiencia política, con juristas de altísimo nivel. Si algo lo sabemos nosotros, los salvadoreños, es como nos ganan a cada rato cuando les da la gana, porque conocen y manejan y se preparan en derecho internacional y tienen figuras respetables el mismo de juristas, actual, ¿no? El mismo canciller actual. Entonces, ¿cómo es posible que cometan un error tan grande como ese? Pero igual, uno dice, bueno, ¿cómo es posible que un presidente se arriesgue a molestarse, a pelearse, a contradecirse con la Corte, con la Procuraduría, con el Tribunal Electoral, con todos los partidos políticos, con todos los partidos, incluyendo el suyo? Es una cosa rarísima, pero esas son las cosas que ahí se han